Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos recorriendo ya el tiempo de Cuaresma, así llamado porque son 40 días seguidos entre los que la Iglesia nos invita a vivir con un mayor espíritu de oración, de penitencia y también sin olvidar la preocupación por el prójimo, que normalmente se dice con la limosna. Este año, desgraciadamente, hemos empezado la Cuaresma con la triste noticia de esa invasión de Ucrania por Rusia y la guerra que ha venido como consecuencia, que está habiendo como consecuencia. Muchos recordaréis que el Papa Francisco nos pidió ofrecer el ayuno y la abstinencia del miércoles de ceniza, del primer día de la Cuaresma, por el cese de esta contienda. Pienso que ya cada uno libremente, cada uno por su cuenta, podríamos continuar ofreciendo otros sacrificios, grandes o pequeños, lo que podamos hacer cada día por esta intención que me parece tan urgente y tan necesaria, que logremos la paz en todo el mundo, pero en ese lugar concreto, en Ucrania, con más urgencia porque ya ha estallado una guerra abierta, En los planes de Dios no podemos olvidar que la penitencia, el sufrimiento, en definitiva la cruz, son camino de purificación personal, son camino de oración suplicante ante Dios, es una manera de rezar. Un modo de corresponder a ese amor con letras mayúsculas con el que Dios nos ha querido salvar del pecado, de la muerte, porque consistió en dejarse clavar en la cruz y entregar allí su vida. Claro, Jesucristo aceptó libremente esa muerte en la cruz. Él sabía que ese era el camino para redimir al hombre, esa era la voluntad de Dios Padre para Dios Hijo, Él encarnado en Jesucristo. ¿Y por qué lo eligió? ¿Por qué eligió esa manera de redimirnos? Podría haber habido otras menos sangrientas, más suaves. Es un misterio. La respuesta tendríamos que llegar a la vida eterna y que Dios nos la explicara directamente para entenderla de verdad. Es un misterio, pero sabemos que Jesús murió en la cruz por amor, que murió porque quiso. De hecho, Él mismo así se lo dice a los apóstoles un tiempo antes, unos días antes de la pasión. Él les está diciendo: por eso mi Padre me ama, porque hago su voluntad. Me ama porque doy mi vida. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad y soy dueño de darla y de recobrarla. Jesús es consciente de que va a entregar su vida y en algunos momentos de su vida pública, que a lo mejor no ha gustado a algunos escribas o fariseos lo que está diciendo,
quieren apresarle y él no se deja apresar. Siempre hay algo por el que él se quita del medio y no logran. Sin embargo, lograrán apresarle y crucificarle cuando él quiere, en la Pascua de su tercer año de vida pública. Nos enseñó que la ciencia y el amor a la cruz deben ser nuestro camino para cumplir la voluntad de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es una equivocación, la cruz no es una parte tenebrosa del camino que hay que lograr esquivar, evitar, pasar por otro sitio. La cruz es parte del camino. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. La muerte de Cristo en la cruz está manifestando, dos cosas que en el fondo ya las hemos dicho. Una es el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios a todos los hombres, los que habían existido hasta ese momento, los que había en ese momento vivos sobre la tierra y los que vendríamos muchos siglos después. Por ahora van 20 siglos, ya empezamos el 21, y los que seguirá viendo hasta el final de los tiempos. Es decir, amor de Dios. Lo que está expresando Cristo crucificado en la cruz es un amor con letras mayúsculas de Dios por los hombres. Pero por otro lado, también expresa cómo es la justicia divina. La justicia divina, después del pecado original que rompió, el plan originario de Dios, pues requería una reparación, pero proporcionada. Es decir, que no es lo mismo deberle unos dólares a una persona, a un amigo, y devolvérselos, y ya está. Entre él y yo hemos cerrado el problema, la deuda, que una deuda con Dios. La justicia divina requería esa proporcionada reparación a Dios por todos los pecados de los hombres, aquel pecado original y todos los pecados que han venido a continuación y en parte como consecuencia de aquel otro original. Benedicto XVI lo explicaba muy bien en esa encíclica que, si ahora no recuerdo mal, me parece que es la última que escribió. Dice: Dios ama tanto al hombre que, haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso en la muerte, y de este modo reconcilia la justicia y el amor. Claro, Dios, como Dios, no puede morir, pero al hacerse hombre ya puede morir. Y es como parte del plan de Dios, que Dios mismo se haga hombre para poder morir, pero morir de una manera sacrificial, de una manera cruenta, como se hacía pues con aquellos animales que se ofrecían en sacrificio a Yahvé durante el Antiguo Testamento. Pues Cristo es el Cordero Pascual, así se le llama muchas veces también, ¿no? Y decía un poquito más adelante, sigo citando al Papa emérito Benedicto XVI, en su muerte en la cruz se entrega para dar nueva vida al hombre y salvarlo, esto es, amor en su forma más radical. Muere para dar la vida al hombre, muere para salvarnos, para redimirnos. Esto es amor en su forma más radical. Esto es querer, claro, no hay mejor amigo que el que da la vida por su amigo, el que muere por salvar a un amigo, por atender a un amigo. Eso es una forma suprema de amor. Y podríamos pensar, pero eso lo hizo el Señor hace 20 siglos y es necesario que los cristianos sigamos
participando de la cruz, viviendo y sufriendo la penitencia, haciendo mortificación. ¿No fue suficiente, podríamos decirlo así, resumido, el sacrificio de la cruz? Pues sí, cabe la duda, ¿verdad? Pero será necesario que sigamos ofreciendo sacrificios cuando el mayor y más excelso sacrificio ya lo ofreció Dios. Pues por supuesto que aquel sacrificio fue suficiente, que aquello bastó. Fue suficiente y sobreabundante para hacer la redención de todo el género humano. Ya cesaron, de hecho, los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén y que allí se habían hecho durante el Antiguo Testamento. La cruz de Jesús y su renovación sacramental cada día en la Santa Misa, cuando celebramos la Santa Misa, los sacerdotes, estamos renovando ese único sacrificio de Cristo, como trasladando el momento de la misa a un presente que es eterno, de Jesús muriendo en la cruz, en el Calvario. Por tanto, con nuestros sacrificios, el Señor lo que quiere es que nos unamos a Él, que participemos con Él en ese único sacrificio, igual que ha querido que se celebre la Santa Misa. Haced esto que os estoy explicando, esto que estáis viendo, en memoria mía. Hacedlo, y al renovar cada día el sacerdote el sacrificio del Calvario, el mismo sacrificio del Calvario, no representando teatralmente lo que ocurrió hace mucho tiempo, sino renovándolo en ese mismo instante, nosotros unimos a ese sacrificio nuestros sacrificios, los que hacemos de la mañana a la noche y quizá de la noche a la mañana si alguno también tiene sus sufrimientos en el tiempo nocturno. Esta es la razón, ¿verdad?, por la que estudiábamos en el catecismo de pequeños, pues la señal del cristiano es la Santa Cruz. La cruz no es solamente una cosa donde murió Cristo, la cruz forma parte de nuestra vida, es lo que me señala como cristiano. Por eso es lógico, ¿verdad?, que los cristianos utilizamos la cruz para santiguarnos, la solemos llevar o colgada del cuello o en el bolsillo, la cruz. De hecho, copié aquí las palabras de un punto de camino donde San José María Escrivá dice: la cruz sobre tu pecho, preguntándose, ¿verdad? Bien, pero la cruz sobre tus hombros, la cruz en tu carne, la cruz en tu inteligencia. Así vivirás por Cristo, con Cristo y en Cristo. Solamente así serás apóstol. Qué bonito, es decir, que por supuesto hemos de dar señales hacia afuera, hacia los demás y a nosotros mismos nos ayuda. Yo ahora tengo aquí delante un crucifijo que me ayuda a estar en la presencia de Dios. El sagrario lo tengo a mi espalda, pero no lo veo. Quizá los que siguen la meditación puedan ver ambas cosas. Pero la cruz en tus hombros, cuando pesa el día, el esfuerzo, cuando la cruz en tu carne, cuando vivimos la templanza y no nos dejamos llevar del capricho, de la gula, la sobriedad, la cruz en tu inteligencia, para saber sacrificar algunas cosas en las que estamos absortos, metidos, pero no podemos perder de vista que hay otras personas a nuestro alrededor, en nuestra vida, en nuestra órbita, en las que tenemos que pensar, en fin, tantas cosas que se podrían sacar como consecuencia. Por tanto, la cruz es lógico que forme parte de nuestra vida, porque por ahí hemos de imitar a Jesús y es una enseñanza permanente en la Iglesia, ir siguiendo los pasos
de Cristo y vivir, por tanto, la mortificación cristiana. No es lo único que hay que vivir para ser cristianos, pero hay que vivir la mortificación. A veces son pasivas, ¿verdad? Uno no las ha ido a buscar, pero parece que nos han venido ellas a buscar a nosotros. Proceden pues de los acontecimientos del día, pues que se quemó la comida y hay que esperar un poco a hacerla, o hay que comerla con un mal sabor de boca. Hay mortificaciones pasivas que proceden de otras personas, pues porque nos han tratado mal o porque nos han interpretado mal, y entonces pues se ha cortado la relación, nos han atendido al teléfono de una forma mal educada, qué sé yo, ¿no? Y uno, bueno, pues si lo sabe ofrecer a Dios como una mortificación costosa, ¿verdad? Que a veces pues cuesta ser amable en esas circunstancias, una enfermedad que a lo mejor no la esperábamos, o que necesitábamos tener buena voz para dar una clase o para explicar un asunto, y ese día nos hemos levantado muy acatarrados y con pues todo eso es el pan nuestro de cada día. Y aún así hay otras mortificaciones que hemos de salir a buscarlas nosotros, por si acaso, porque a veces a uno le va tan bien que no le supone ningún esfuerzo, y para que no falte la cruz, para que de verdad la cruz esté sobre nuestros hombros, podemos llamarlas esas mortificaciones activas, que son las que nos proponemos nosotros pues, a la hora de comer con un poco de sobriedad, o prescindir de esto o de aquello otro. La Iglesia nos obliga unos días concretos a prescindir de la carne, los viernes de Cuaresma, otros viernes del año, aunque lo podemos cambiar por otra mortificación. La dedicación de tiempo a la esposa o al esposo, a los hijos, a las tareas que traen del colegio, el ser puntual si uno le cuesta esas cosas. A veces es imprevisible, aquí pasa mucho en Puerto Rico, ¿verdad? Los tapones de tráfico pues hacen incalculable cuándo va a llegar uno, pero bueno, razón de más para entonces salir antes y mejor esperar allí a la puerta o en el parking más cercano a que sea la hora, y ya pues llegamos a tiempo. Trabajar con intensidad, quitar interrupciones, no atender llamadas o mensajes durante el trabajo, no perder el tiempo en internet, en fin, mil cosas. No podría enumerarlas todas porque se me acaba el tiempo de la meditación, pero que están al alcance de la mano. Y no digamos, hay otro campo maravilloso de mortificación y a veces más costoso que estos ejemplos que estaba poniendo, que es la mortificación interior, la mortificación de los sentidos interiores. Cuando uno mortifica pues la imaginación para quitar un pensamiento, qué sé yo, que puede llevar a ofender a Dios, o que puede terminar en una falta de caridad hacia una persona por estar juzgando algo que quizás no sabemos con seguridad, o nos faltan datos. Cortar con algunas fantasías que pueden estar como encerrándonos en nosotros mismos. Hay otras mortificaciones exteriores, pues de ayudar en las tareas de la casa, ponerse un horario, no ir un poco a lo que salga, ¿verdad? Porque normalmente sale pocas cosas. Saber callarnos, sobre todo si uno sabe que habla más de la cuenta, o si se nos escapan ironías que pueden ser hirientes para otras personas, bromas de mal gusto, pues son campos donde mortificarse. Pídele al Señor, dice San José María, es de una meditación suya, pídele al Señor que te ayude a fastidiarte por amor suyo. Así lo dice con esa expresión, a fastidiarte por amor suyo. A poner en todo, con naturalidad, el aroma purificador de la mortificación,
a gastarte en un servicio sin espectáculo, silenciosamente, como se consume la lamparilla que parpadea junto al tabernáculo, y por si no se te ocurre ahora cómo responder concretamente a los requerimientos divinos que te golpean en tu corazón, óyeme bien y sigue la meditación. No me entretengo en leerla entera, ¿verdad? Pero ahí habla del cumplimiento exacto del horario, como mencionaba antes, levantarse puntualmente a la hora, por la mañana, cuando suena el despertador o cuando a uno le avisan, sin ceder a la pereza ni un minuto, compaginar las obligaciones que uno tiene, bueno, obligaciones consigo mismo, obligaciones con los demás, obligaciones profesionales, tratar siempre con la máxima caridad a todos, soportar con buen humor pues las 1000 pequeñas contrariedades de la jornada, etcétera. Es un párrafo largo, muy bonito, pero que ayuda a centrarse, ¿verdad? Y sobre todo porque hemos de buscar la mortificación en lo ordinario. A veces somos más amigos de lo extraordinario y, bueno, pues seríamos capaces de estarnos un mes sin comer para ver si aguanto y de paso adelgazo. Pero, bueno, hay muchas cosas que haces o que no deberías hacer o que no estás haciendo y estás omitiendo en el día a día, y que ahí es importante saber poner espíritu de penitencia, de mortificación, no tanto en las cosas aparatosas, ¿verdad? Podemos pensar, las personas que me quieren o en la dirección espiritual, ¿qué defectos me suelen señalar? Y con cariño, no es que nos digan, oye, que eres un tal o eres un cual, sino, mira, en esto tienes que cuidarte más, en esto se te escapa mucho esta manera de decir las cosas o este tono. Bueno, son cosas que nos dicen para que mejoremos, para que nos santifiquemos. Ahí podemos encontrar campos de lucha. A mí en concreto, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me sugieren? O si no, pues lo preguntaremos a la persona que nos atiende, al sacerdote, ¿en qué le parece a usted que yo debería mejorar, sacrificarme un poco más, luchar más, vencer la pereza, guardar la vista, guardar el corazón, lo que sea? Las mortificaciones, además, son diversas para cada uno. Cada época requiere de nuestra vida, cada época requiere cosas diferentes. A lo mejor hace 20 años nos costaban unas cosas que ahora pues ya no nos cuestan, pero nos cuestan más otras que antes no nos costaban. Circunstancias que van variando. Una persona que dedica muchas horas a ver la televisión al día, pues porque, bueno, es lo más fácil o le entretiene mucho, pues quizás su mortificación podría ser hacerse un horario en el que va a ver televisión y, por tanto, un horario en el que no tiene que estar viendo la televisión para poder hacer otras cosas de su trabajo, o si está retirado, cosas de la casa, favores que se pueden hacer a otras personas. Son importantes también esas pequeñas mortificaciones que ayudan tanto a tener un ambiente de familia agradable. Por ejemplo, sonreír cuando algunas veces no apetece mucho, porque uno está contrariado por algo, por una noticia que ha visto, por algo que ha hecho alguien que se sienta ahí a la mesa con nosotros a comer, y entonces pues uno hace de tripas corazón, como se suele decir, y sonríe y está amable y contesta. Claro, me anotaba aquí, nunca hacer mortificaciones que mortifiquen a los demás, no privarnos de cosas que en el fondo lo que hacen es estropearle el plan a los demás. Mira, es que me he propuesto no ir al cine en la Cuaresma. Bueno, pero a lo mejor tus hijos no tienen por qué hacer esa mortificación, ¿no? Has de llevarles, o a tu esposa, o hacer mortificaciones que les hagan más agradable la vida. Eso sí que sería un buen argumento, buscar en positivo cómo podría yo
alegrarles más, pues sacar tiempo para estar con ellos, aprovechar para hacer este viaje juntos, hacer un poquito el esfuerzo de salir a correr con este hijo, con esta hija que le gusta mucho, y así de paso pues no la dejo sola. La mortificación es siempre un campo precioso donde estar unidos a nuestro Señor, donde ganar en ese amor que el Señor se merece. Nunca será proporcionado al amor que Él derramó sobre nosotros dejándose clavar en la cruz, ¿verdad? Pero identificarnos un poquito con ese sufrimiento del Señor, que es con ese amor de Dios, mostrando cariño a veces para atender a un enfermo, superando la repugnancia que pueda darnos en algunas circunstancias, ¿verdad? Sobre todo cuando son personas que las hemos conocido en otro contexto, porque es un papá, un abuelo, y ahora está ahí pues sufriendo y pasándolo mal, y le vemos la expresión del rostro que quizá nos echa para atrás, bueno, o cosas peores que tienen las enfermedades. Superar eso, atenderles con amabilidad, que sientan el cariño. Otras veces es saber también contrarrestar pues un programa inconveniente que aparece en la radio que veníamos escuchando, o en la televisión, o en una película de cine, o como nos pide el Papa en estos días de la Cuaresma, mortificación, sacrificio para parar una guerra que vale la pena. Es decir, una guerra siempre es una ofensa a Dios, porque se ofende a mucha gente, pues bueno, a algunos privándoles de la vida, a otros haciéndoles sufrir con las heridas, a otros haciéndoles sufrir quizá de un modo mayor al privarles de su casa, de sus bienes, obligando a esos desplazamientos inhumanos que se ven en las imágenes de televisión. Vamos a rezar y a ofrecer como una oración muy bonita que sube al cielo nuestros pequeños o grandes sacrificios, y así estaremos también muy unidos al Santo Padre. Siempre hemos de estar muy unidos al paso que nos lleve el Santo Padre. Él es quien hace cabeza en la Iglesia, Él es el vicecristo, como decía Santa Catalina de Siena, y por tanto, siguiendo al Papa, acertamos siempre. Vamos a pedirle al Señor con oración pues el final de esa guerra injusta, y que la Santísima Virgen nos enseñe a estar junto a la cruz, como ella estuvo allí al pie de la cruz. Así se la representa muchas veces en esas imágenes del Calvario. Que sepamos estar reciamente y con un amor fiel, como ella estuvo al pie de la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra y Reina de la paz, ruega por nosotros.